Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta nueva reunión, a este webinar vespertino, en nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Hoy día, cuando estamos en tiempo de pandemia, eh, fruto de esta enfermedad del COVID, no podemos ignorar que también en Chile y en el mundo estamos viviendo desde hace un tiempo largo una gran pandemia que es el punto de partida como factor de riesgo de una serie de enfermedades cardiovasculares. Y esta pandemia, el nombre de ella se denomina obesidad. En Chile, los índices de obesidad son realmente muy altos. Entre sobrepeso y obesidad, más o menos tenemos un índice de 70%, y lo cual no excluye a las edades más jóvenes de nuestra población. Es por eso que es tan importante conversar de este tema. Hoy día nos honra con su presencia una experta no solamente nacional, sino internacional en el tema, la doctora Ada Cuevas. Ella es nutrióloga del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición, miembro del Comité SCOPE de la Federación Mundial de Obesidad, profesor asociado de la Universidad Finisterrae, miembro del Board de la International Atherosclerosis Society. Hoy día nuestro tema cursa sobre obesidad y prevención y riesgo cardiovascular. La doctora Cuevas expondrá este tema y dejo a ella con ustedes en este minuto. Buenas tardes, Ada, un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias para ti, Alejandro, por la presentación. Un placer vernos, aunque sea a la distancia, y agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología el haberme invitado a participar, y bueno, y al Laboratorio Merck por apoyarnos en estas iniciativas de educación. Así que vamos a compartir mi presentación, que se veía re bien hace un rato, y ahora no la encuentro. Ahí está. Ya. Bueno, como decía el doctor Capello, voy a hablar acerca del tema obesidad y riesgo cardiovascular, y también enfocarme a qué aspectos son importantes que hay que considerar cuando indicamos un fármaco específico para el tratamiento de la obesidad. No me pasa, a ver si ahí. Mis conflictos de interés. Bueno, quise partir con esta slide, una foto de una publicación en Science del año 96, en la era en que hubo este boom, apareció el boom de las estatinas, se descubrieron las estatinas, y múltiples trials demostraron que las estatinas eran fármacos que disminuían en forma significativa, ustedes saben mejor que yo, las enfermedades cardiovasculares. Y esto lo publicaron en los premios Nobel Goldstein y Brown, que descubrieron el receptor de LDL y que por ende fueron, digamos, los que llevaron al desarrollo de la estatina, y por lo cual ganaron el premio Nobel. Entonces ellos pusieron este nombre. Se irán, después de las estatinas y lo que han demostrado, los ataques al corazón, reflejando, digamos, las enfermedades cardiovasculares. Era algo que se planteaba porque había mucho entusiasmo con estas tremendas drogas que lo siguen siendo, las estatinas. Sin embargo, Goldstein y Brown no se esperaban, no contaban, podemos decir, no contaban con este problema que se avecinaba, que, como dijo el doctor Capello, la otra pandemia, le llamamos la pandemia de la obesidad, que sabemos acá ya varios años, 20 años después que Goldstein y Brown publicaron este artículo, vemos que afecta a millones de personas
en el mundo, afectando también a nuestros niños. Y bueno, nosotros lamentablemente, como mencionaba el doctor, no estamos exentos de este problema y sabemos las altas prevalencias. Más del 70% de los adultos presentan sobrepeso y obesidad, también lamentablemente los niños, y en los últimos datos que se han reportado del resultado de las cuarentenas, aproximadamente un 32% de los chilenos han ganado de peso con las cuarentenas, algo que ha pasado en todo el mundo en todo caso. Y el problema radica en que la obesidad se asocia, como todos sabemos, a una gran cantidad de otras enfermedades. No solamente es una enfermedad crónica per se, como la declaró la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones, sino que conlleva a múltiples enfermedades de distinto tipo. Por supuesto, las cardiovasculares que vamos a hablar hoy día, pero también cáncer, problemas de fertilidad, hígado graso, enfermedad pulmonar, muchas enfermedades crónicas no transmisibles, pero también sabemos asociado a mayor riesgo de infecciones y hoy en día sabemos, hemos experimentado, lamentablemente aprendido que los pacientes que tienen obesidad tienen una evolución más ominosa, con una mortalidad aumentada en forma significativa cuando contraen la enfermedad de COVID-19. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se ha ido descubriendo que esto no es solamente un tema de kilos de más, sino que hay mucho más allá de eso, y entre ellos se sabe ya hoy en día que el tejido adiposo, principalmente aquel tejido adiposo abdominal, que también se le llama visceral, dado que está pegado hacia profundo en las vísceras, es un tejido proinflamatorio que libera distintas citoquinas como TNF-alfa y otros factores inflamatorios que van a ser liberados hacia la circulación, y esto va a condicionar distintas alteraciones metabólicas a nivel hepático, como aumento de la síntesis de glucosa, de triglicéridos, de VLDL, menor oxidación de grasas, y también alteraciones a nivel muscular, como menor captación de glucosa, acumulación de lípidos, etc. Es decir, un estado proinflamatorio con acumulación de células inflamatorias a nivel del tejido adiposo, pero que va a producir alteraciones en todo nuestro organismo en un estado crónico, una inflamación de baja intensidad pero permanente. Y por otra parte también hay un efecto de que esta grasa también no solamente queda ahí a nivel abdominal, sino que se expande hacia otros órganos de nuestro cuerpo, por eso también se le llama grasa ectópica, abarcando el hígado, y sabemos que casi el 80% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso, pero también puede llevar a expandirse al riñón, al páncreas, y de ahí potenciar el efecto de problemas asociados a diabetes, y enfocado principalmente a nuestra presentación, infiltración grasa a nivel de la zona del corazón, infiltración grasa pericardia, del pericardio y hacia el miocardio. Esto entonces, esta inflamación sistémica y estos efectos locales de la grasa van a producir alteraciones metabólicas como la insulinoresistencia y hiperglicemia. Esto va a llevar a distintas alteraciones, inflamación, estrés oxidativo, disfunción endotelial, dislipidemia, trombosis, y también, como les mencionaba, alteración de nuestros mecanismos de defensa, alteraciones inmunológicas y más riesgo de infección, que van a llevar al desarrollo progresivo de aterosclerosis y diabetes, que va a evolucionar finalmente a los eventos cardiovasculares. Y esto lo hemos visto reflejado en estudios epidemiológicos, como vemos que hay una asociación entre grado de obesidad
y mayor riesgo no solamente de enfermedad coronaria, sino que también enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. También se ha demostrado que hay más riesgo de arritmia, principalmente fibrilación auricular e incluso muerte súbita a mayor grado, severidad de obesidad. Por lo tanto, este tejido adiposo intraabdominal, que es un tejido adiposo disfuncional, va a producir distintas alteraciones cardiometabólicas, insulinoresistencia, diabetes, hipertensión, inflamación, estado protrombótico y alteraciones además estructurales y funcionales del miocardio por localización pericárdica y en el mismo miocardio de tejido adiposo. Y esto finalmente va a llevar a la mayor cantidad de eventos, como les decía, no solamente infarto cerebrovascular, sino que también muerte súbita, insuficiencia cardíaca y arritmias, principalmente fibrilación auricular. Y esto a su vez se traduce en mayor mortalidad. Y este es un estudio muy grande. Ustedes ven que se analizaron datos de millones de personas, adultos y niños, entre el año 1980 y 2015, y se evaluó el impacto que tiene el aumento de la obesidad en la mortalidad. Y bueno, se encontró que un aumento demostrado de obesidad en estos eran 195 países, 70 de estos habían duplicado su prevalencia de obesidad en este periodo de observación. Desafortunadamente el aumento era mayor en los niños y se observó una mayor mortalidad asociado a un mayor índice de masa corporal, al aumento de índice de masa corporal entre el año 90 y 2015, y el principal causa de muerte fueron las enfermedades cardiovasculares. Es decir, a pesar de los avances en los tratamientos para la prevención cardiovascular, incluida las estatinas, seguimos teniendo más enfermedad cardiovascular, consecuencia del aumento de la obesidad en el mundo. Por lo tanto, además, por otra parte, esta acumulación de tejido adiposo proinflamatorio no solamente condiciona mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, sino que también la lista crece y crece. Hay mayor riesgo demostrado de algunos tipos de cáncer, de enfermedades neurológicas, enfermedad renal crónica, infertilidad, etcétera, etcétera. Ya la lista crece y crece, y esto es por lo que se ve acá. Vemos que a la imagen de la izquierda, una persona que podría verse, que podríamos imaginar que no tiene tanto un IMC tan alto, pero tiene una gran cantidad de grasa intraabdominal en comparación a esta otra que se ve que tendría un IMC más alto, pero tiene más bien grasa subcutánea. Esto llevó, a mí me tocó participar en estos dos estudios y llevó a este estudio que publicamos a fines del año pasado con un grupo de otras personas que trabajan en obesidad, de plantear que el perímetro de la obesidad, el medir el perímetro abdominal debería ser un signo clínico vital. Tal como tomamos la presión arterial, debemos medir el perímetro abdominal en los pacientes, obviamente sobre todo con sobrepeso y obesidad, ya como un marcador clínico, tal como tomamos el pulso, etcétera, el perímetro abdominal. De hecho, este paper del perímetro abdominal que fue publicado, como decía, el año pasado, estamos muy contentos porque ha tenido mucho impacto. De hecho fue el artículo más visto por Nature Endocrinology el año 2020. Así que estamos contentos que esto está teniendo impacto y esperamos que se traduzca finalmente, que el perímetro abdominal sea medido siempre en la evaluación clínica. Por otra parte, sabemos que bajar de peso tiene efectos beneficiosos en muchas, si no en todas las alteraciones asociadas a la obesidad, y que basta
basta incluso con modestas bajas de peso, incluso desde una reducción de un 5% de peso corporal, para que ya tengamos efecto, por ejemplo, en la glicemia. También podemos tener efectos en triglicéridos, mejoría en problemas articulares, apnea del sueño, etc. ¿Ya? Hay factores que necesitan mayor baja de peso, por ejemplo, el hígado graso va a necesitar un mayor baja de peso, la remisión de diabetes, pero ya desde un 5% vamos a tener beneficio. Y de ahí que sea tan importante las estrategias de tratamiento en el manejo de nuestros pacientes. Estas son, digamos, partiendo desde los cambios de estilo de vida, y hoy día contamos también con fármacos y en la cirugía bariátrica para el manejo de la obesidad. Y yo me voy a referir específicamente a la farmacoterapia para el manejo de obesidad. Y me voy a referir a los fármacos que han sido aprobados por la FDA y o la EMA para el tratamiento crónico de la obesidad, ¿ya? Porque hoy día un medicamento para bajar de peso, para ser aprobado, debe cumplir ciertos requisitos de efectividad y de seguridad, pues son aprobados todos para tratamiento crónico, tal como se aprueban los medicamentos para la hipertensión, para la diabetes. Los medicamentos para bajar de peso deben pasar todas las pruebas de efectividad y seguridad para que sean de indicación crónica. Y estos son la fentermina, en la combinación fentermina-topiramato, luego la combinación naltrexona-bupropión, el Orlistat, muy antiguo, conocido por todos, y los agonistas de GLP-1, el que más se ha usado porque lleva más tiempo de aprobación, liraglutide, y recientemente aprobado semaglutide para el tratamiento de la obesidad, que me voy a referir más adelante. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener para indicar un fármaco para la obesidad, sobre todo que son fármacos ya de uso crónico? Primero, obviamente, la efectividad en la baja de peso. Segundo, la mejoría de los parámetros cardiometabólicos. Tercero, obviamente, efectos adversos y o contraindicaciones. Y lo que vamos en el tema principal de hoy día, la seguridad cardiovascular. Entonces nos vamos a ir a una revisión de estos fármacos que tienen aprobación de uso crónico. El Orlistat, bueno, todo conocido por todos, es un medicamento que actúa inhibiendo la lipasa gastrointestinal y de esta manera disminuye la absorción de grasas, tiene efectos metabólicos, baja de peso, modesta pero significativa, y se ha demostrado que tiene efectos beneficiosos en glicemia, en presión arterial y en baja de colesterol LDL, y este último incluso independiente de la baja de peso. No tiene el otro estudios de endpoint cardiovasculares. Si bien se usó en el estudio Lucas-Head, algunas personas estaban con Orlistat, pero el Lucas-Head era más bien de cambio de estilo de vida. Habían unos pocos personas que tenían Orlistat, pero no fue el objetivo del estudio, así que Orlistat ha demostrado beneficios cardiovasculares, pero no hay estudios para demostrar no inferioridad a placebo en cuanto a eventos cardiovasculares, bueno, y menos superioridad. Luego el otro medicamento que les había mencionado, aprobado por la FDA en el año 2014, es la combinación de fentermina-topiramato, que actúan en forma sinérgica, la fentermina con un efecto noradrenérgico, el topiramato con mecanismos no tan claramente establecidos. Lo que más se sabe que tiene efecto a nivel de receptores GABA y tendría un efecto en la saciedad. Entonces la combinación de estos fármacos fue aprobada para tratamiento crónico, ¿ya? Y se usan dosis más bajas, por ejemplo, de fentermina, desde 7,5 miligramos, incluso desde 3,75 a 15 miligramos
que es lo que más se usa, la combinación de 15 de fentermina con topiramato de 92 miligramos. Y en relación a beneficios cardiometabólicos, está el fármaco utilizado a largo plazo. En los estudios que se evaluó la FDA para aprobar su uso crónico, demostró beneficios en reducción de perímetro abdominal como indicador de grasa abdominal, en presión arterial, aumento de HDL, reducción de inflamación medida por PCR y aumento de adiponectina, es decir, beneficios favorables, incluso como ustedes ven con dosis, no con las dosis más altas de esta combinación. Y también esta combinación demostró beneficios en reducción del riesgo de desarrollo de diabetes en pacientes que tenían síndrome metabólico o prediabetes. Es decir, también otro beneficio. Bueno, acá un poco para resumir los efectos, como les decía, la fentermina un efecto inmediato en el apetito, noradrenérgico, y el topiramato un efecto más sobre la saciedad. Se titulan las dosis hasta llegar a esta dosis máxima. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones o efectos adversos? Las contraindicaciones, bueno, como cualquier fármaco, embarazo, hipertiroidismo, y los efectos adversos, algunos dependientes de la fentermina, como boca seca o insomnio, y otros dependientes del topiramato, como el hormigueo, alteraciones del gusto. Y las advertencias, por supuesto, en relación a los mismos efectos adversos, taquicardia por fentermina. La toxicidad fetal se pone como una advertencia, dado que el topiramato en dosis muy altas se reportaron casos de labio leporino, pero en realidad eran dosis más bien mucho más altas que la de esta combinación, eran dosis para pacientes con epilepsia. Hoy día el topiramato no es tan usado para la epilepsia por este mismo efecto, porque hay que usar dosis muy altas para tener el efecto anticonvulsivante, y bueno, y por los otros efectos como problemas de la memoria asociados a dosis altas, por lo cual actualmente se usa más bien para la prevención de cefalea y en combinación con este fármaco. Y estudio de seguridad cardiovascular, que es probablemente, digamos, lo que más tiene peso, sobre todo para cardiólogos. Este estudio, que fue aprobado por la EMA para ser empezado el año 2017, el estudio ACCLAIM, para evaluar seguridad o no inferioridad en cuanto a seguridad cardiovascular en comparación a placebo. La verdad que se aprobó comenzarlo, pero aparentemente el estudio no se realizó, y lo que me he informado un poco extraoficialmente, que se van a publicar seguridad cardiovascular, pero análisis retrospectivo de datos, ya que ya lleva, como les decía, aprobada desde el 2014, y aparentemente este estudio ACCLAIM, no sé si partió o la verdad que aparentemente nunca se realizó. Luego tenemos otro medicamento ya muy conocido y utilizado en nuestro país, liraglutide, que fue aprobado inicialmente para el manejo de la diabetes en dosis de 1,8 miligramos de uso subcutáneo diario, pero que se aprobó para obesidad, también subcutáneo diario, pero en dosis de 3 miligramos, que ha demostrado beneficios cardiometabólicos, en presión, en lípidos, obviamente en glicemia y también en reducción de perímetro abdominal. Se reportó en caso de liraglutide un aumento pequeño de 2 a 3 latidos por minuto de incremento, pero que fue significativo, pero probablemente en relación a los beneficios no tenga un gran impacto clínico. Las contraindicaciones, básicamente, bueno, embarazo y historia personal o familiar de carcinoma medular de tiroides o síndrome endocrino neoplásico múltiple.
Esta advertencia que puso la FDA cuando se aceptó este medicamento, fue aprobado por la FDA, fue a raíz de que los estudios en roedores con liraglutide mostraron la aparición de estos carcinomas medular de tiroides, pero en ningún estudio antes de la aprobación en humanos y luego en el seguimiento posterior hasta el día de hoy no ha habido ningún caso de carcinoma medular de tiroides en humanos, por lo cual ya casi es algo que se sigue advirtiendo, pero nunca se ha visto en humanos. Es importante mencionar que los fármacos para el tratamiento de la obesidad son los que son sometidos a mayor rigurosidad y mayor exigencia para ser aprobados, dado los problemas que hubo con algunos otros medicamentos previamente, y de hecho son monitoreados continuamente después de su aprobación. Así que esto nos da bastante seguridad a los que trabajamos en este tema. Los efectos adversos, bueno, probablemente conocidos por todos, principalmente molestias digestivas, que ocurren en la primera semana e incluso hasta las cuartas semanas, pero que van disminuyendo en intensidad, por lo cual se deben titular la dosis. El otro efecto que se destacó fue mayores reportes de pancreatitis en los estudios ya así en humanos, un efecto que se vio con baja prevalencia, pero que fue superior a placebo, por lo cual se ponía como una advertencia, pero se ha visto que la mayoría de los casos fueron asociados a aumento de riesgo de colelitiasis, que sí hay un aumento de desarrollo de colelitiasis, que lo vemos con más frecuencia en pacientes que bajan muy rápido de peso o bastante una baja de peso importante, que es lo mismo que ocurre con la cirugía bariátrica, en que se ve que hay un 25% de desarrollo de colelitiasis. Obviamente, precaución al ser utilizado en combinación con sulfonilurea o con insulina por el riesgo de hipoglicemia y, como les mencionaba, este aumento de frecuencia cardíaca. Ahora, en cuanto a estudios de seguridad cardiovascular, no hay estudios realizados para pacientes con obesidad en dosis de 3 miligramos. Se cuenta así con el estudio LEADER, que fue un estudio para diabetes en dosis de 1,8 miligramos, que sí demostró un beneficio en reducción de eventos cardiovasculares en comparación a placebo. Y aquí está el recientemente aprobado semaglutida, hace un par de meses atrás, otro agonista de GLP-1, que tiene un 94% de homología con el GLP-1 endógeno y que por modificaciones en su secuencia tiene una vida media de 7 días. Este también es de aplicación subcutánea, pero es una vez a la semana, y la dosis que aprobó la FDA para obesidad es de 2,4 miligramos a la semana. Las dosis para diabetes son hasta 1 miligramo por semana, dado que al igual que el IRA, este medicamento fue primero aprobado para diabetes. Bueno, es un medicamento que produce una reducción significativa de peso. Esta publicación fue muy reciente y que llevó a la aprobación de este fármaco para obesidad. Y este fármaco empezó su estudio de seguridad cardiovascular en el año 2018, un gran número de pacientes, que esperaremos los resultados en unos años más. Y finalmente quise dejar acá la combinación de naltrexona-bupropión, dado que llegó hace muy poquito a nuestro país, un poco más de un mes, diría yo. Esta combinación, sin embargo, fue aprobada por la FDA y también por la EMA en el año 2014, se demoró un poco en llegar a nuestro país, y como les decía, es una combinación de dos fármacos, la naltrexona, que es un antagonista al receptor de opioide,
y el bupropión, que es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y dopamina. Cada uno en forma separada tiene un efecto, la verdad que discreto en baja de peso. Más bien bupropión a veces se utiliza más bien para dejar de fumar, como ustedes saben, pero la naltrexona no hay estudios como monoterapia, pero sí se detectó que la combinación de estos fármacos tenía un efecto sinérgico importante en reducción del apetito y reducción de peso, ¿ya? Este fármaco viene en comprimidos únicos de la combinación naltrexona 8 miligramos y bupropión 90 miligramos. Y se va titulando la dosis semana a semana hasta poder llegar a una dosis de 36 miligramos de naltrexona y 360 miligramos de bupropión. Pero solamente existen estos comprimidos, por lo cual para llegar a esta dosis se administran 4 comprimidos al día, 2 en la mañana y 2 cerca de la cena, dado que no hay efecto importante de insomnio. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Pacientes con hipertensión no controlada, pacientes con epilepsia o antecedente de convulsiones, o pacientes que tengan riesgo de convulsiones, dado que sabemos que el bupropión puede aumentar la probabilidad de un evento de convulsiones. También pacientes que están con opioide, embarazo, obviamente, son las contraindicaciones para estos fármacos. Y en estudio de seguridad cardiovascular, sí este fármaco se aprobó por la EMA y por la FDA iniciar un estudio de seguridad de no inferioridad versus placebo y de superioridad. Cuando se hace el estudio de superioridad se exigen mucho más casos, que incluya más casos. ¿Qué es lo que se ha visto con esta combinación? Que es un fármaco muy efectivo, como vemos, para baja de peso. Hubieron 4 grandes estudios que se realizaron para su aprobación por la FDA, 2 en pacientes con obesidad, otro en pacientes con diabetes y también con modificación de cambios conductuales. Y vemos que tiene una significativamente superior a placebo en baja de peso. Y en el estudio con diabetes, es decir, pacientes con diabetes tipo 2, se demostró que también este fármaco producía una reducción significativa en el control glicémico, evaluado, como vemos en esta diapositiva, en reducción significativa de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, ojo, no tiene indicación para tratamiento de la diabetes, sino que para pacientes con obesidad que tiene diabetes es una muy buena opción terapéutica. Y acá tenemos otros efectos cardiometabólicos en el estudio CORE-2, que son pacientes con obesidad. Vemos beneficios en reducción de lípidos, triglicéridos y LDL y aumento de HDL, disminución de glicemia y de inflamación, reducción de inflamación. Y vemos acá que se encontró en este estudio, en el CORE-2, un aumento muy leve, pero significativo de la presión arterial. Ahora, 0,6 milímetros de mercurio y 0,4 milímetros de mercurio, que fueron no significativos. Esto se fue reportado en este estudio, pero en otros 2, el CORE-1 y el BIMOD, la verdad que no se encontró este aumento de la presión arterial en comparación a placebo, solo un aumento no significativo en la frecuencia cardíaca. Es decir, también en pacientes con hipertensión bien controlada es posible indicar este fármaco, solamente cuando no hay un control de la hipertensión o probablemente en pacientes con hipertensiones muy severas.
Efectos adversos principalmente son efectos más bien como náusea, cambios titiquez, en algunos casos cefalea, boca seca, como se ve con el efecto del bupropión, pero son efectos que también van cediendo con el uso. Vean ustedes que acá estos efectos son con las dosis máximas, y por eso se recomienda ir titulando semana a semana el fármaco, porque tienden a ir disminuyendo estos efectos adversos. Ahora, si nos vamos ya a seguridad cardiovascular, que era lo que queríamos más enfocarnos hoy día, como les mencionaba, la FDA y la EMA son muy exigentes, son, digamos, los fármacos para el tratamiento de la obesidad son los que se exigen mayor criterio de seguridad, y se les hace un seguimiento después de que ya son aprobados, muy así en la mira, podríamos llamar, por historias previas de otros medicamentos que ocasionaron problemas, que me voy a referir brevemente. Entonces se les exige estudio con gran número de personas, que incluyan población de riesgo cardiovascular, que sean de una duración adecuada para detectar eventos. Los eventos principalmente deben ser eventos mayores, muerte cardiovascular, infarto y accidentes cerebrovasculares. Se pide que monitoricen frecuencia cardíaca, lípido, arritmia, edema, etc. Y en el caso de la EMA, exige que, considerando un intervalo de confianza 95%, que el límite superior sea menor a 1,8. ¿Ya? Para decir no inferioridad versus placebo. E incluso la FDA es un poquito más exigente. ¿Y cuáles son los estudios de seguridad cardiovascular que se han realizado en tratamientos para obesidad? Bueno, el Lucas Head siempre lo mencionaba, como les decía, había algunos pacientes con Orlistat, pero es un estudio de intervención de cambio de estilo de vida. Después tuvimos el estudio SCOUT con sibutramina, que a raíz de este estudio fue retirado del mercado. Crescendo, Rimonabant, que fue un fármaco que tenía muchos beneficios cardiometabólicos, estábamos muy entusiasmados, pero fue retirado por un mayor reporte de depresión asociado a su uso. Luego el estudio LIGHT, que les voy a mostrar específicamente de naltrexona bupropión. El estudio ACCLAIM, que como les dije, aparentemente no se realizó. El CAMELIA, que fue con lorcacerina, que vamos a referirme brevemente. Y el estudio ongoing de semaglutide, el estudio SELECT, que partió en el 2018. Y acá el estudio SCOUT, que fue el con sibutramina, que fue en pacientes de alto riesgo cardiovascular o con enfermedad cardiovascular, y vimos que hubo una mayor tasa de eventos en el grupo con sibutramina, por lo cual este medicamento fue retirado de casi todo el mundo. Solamente actualmente en Brasil creo que es el único país que aún existe sibutramina. Luego la lorcacerina, que era un medicamento que se le exigió muchos estudios de seguridad, porque era un estudio, es un medicamento, perdón, que actúa activando la vía de la serotonina, y a raíz de que la fenfluramina, que tenía el mismo mecanismo de acción, se asoció a mayor riesgo de problemas valvulares, aórtico y mitral, hipertensión pulmonar, a este fármaco, lorcacerina, se le exigió mucho seguimientos ecográficos durante un largo periodo antes de ser aprobado, ¿ya? E incluso digamos, en nuestro país se permitió su indicación con receta, digamos, común y corriente, no una receta de mayor control. Y como les decía, el estudio de no inferioridad cardiovascular
mostró que no había más eventos cardiovasculares asociados a su uso, o sea, no era inferior, no mostró superioridad, pero no inferioridad. Hasta ahí vamos bien, pero como les decía, estos medicamentos se siguen monitorizando, y este mismo estudio Camellia mostró un cierto discreto pero mayor riesgo de reportes de cáncer de mama. No estuvo claro que si hubiera sido el factor causal, pero finalmente se decidió retirar este medicamento por este hallazgo. A veces pasa que los medicamentos para bajar de peso muestran más casos de cáncer de mama porque hay mayor detección, pero aparentemente en este caso fue más allá de eso, por lo cual se retiró del mercado después de haber sido, aprobado y demostrado que no producía más riesgo cardiovascular. Y el estudio LIKE, finalmente, este sí que es el estudio de seguridad. Este estudio fue planteado para demostrar no inferioridad e incluso seguridad de la combinación naltrexona bupropión versus placebo. Y lamentablemente ocurrió un evento que nunca debería marcar lo que debe ser la rigurosidad de los estudios de investigación. Este medicamento, cuando partió este estudio, todavía no había sido aprobado, pero para la venta, pero bajo estricta confidencialidad. Cuando llegaban un 25% del análisis, se entregó los datos a la FDA para que fuera aprobada se aprobara su venta, digamos. Y este análisis del 25% de los eventos mostró beneficios realmente muy buenos. Ustedes pueden ver acá cómo las curvas se empezaron a separar precozmente en favor ya del uso de este fármaco naltrexona bupropión. Lamentablemente esto llevó a que se filtraran estos datos, por lo cual este estudio debió ser, los mismos investigadores liderados por Nissen decidieron que este estudio debía ser suspendido porque ya se perdía, digamos, como la confidencialidad y el doble ciego. Sin embargo, cuando se siguió analizando, a pesar de que se hizo un seguimiento y se hizo un análisis del 50% de los eventos, y en ese caso no se demostró superioridad, pero sí una tendencia a menor riesgo cardiovascular, pero obviamente no fue significativo. Este es el problema, digamos, porque ya se perdió el doble ciego, hay algunos casos de abandono y qué sé yo, pero sí pudo establecer una no inferioridad versus a placebo en términos de eventos cardiovasculares, que es lo que se les exige hoy día a muchos fármacos, tanto como la diabetes. Se les exige hoy día no inferioridad cardiovascular, y también a los fármacos para el tratamiento de la obesidad. Y con esto concluyo, y quiero terminar con un mensaje que no tiene un poco que ver, bueno, pero sí tiene que ver, que es que estamos muy fuertes realizando una campaña para que los pacientes que tienen obesidad sean tratados como pacientes que tienen una enfermedad crónica, y no en una forma que estigmatice o que discrimine y que por ende limite a estos pacientes de ser tratados. Esta es una campaña que está hoy día a nivel mundial, están participando grandes organizaciones de salud, hay mucha preocupación a raíz de lo que hemos vivido, del mayor riesgo de los pacientes con COVID, pero sin embargo lo mismo el COVID generó de repente mucha estigmatización, incluso malos comentarios de que los gordos los agarra el virus, términos poco apropiados. Por eso es que
está fuerte esta campaña a nivel mundial de respetar a los pacientes, ofrecerles tratamiento, porque efectivamente quieren ser tratados, y yo soy parte de esta campaña, voy a hacer la publicidad, y esto, por ejemplo, trabajamos el Día Mundial de la Obesidad y seguimos trabajando para que nuestros pacientes con obesidad sean tratados adecuadamente y reciban un tratamiento adecuado. Muchas gracias. Con eso termino Muchas así que gracias, Ada, por tu muy excelente conferencia, como siempre. Les recuerdo a los asistentes que las preguntas las hagan a través del el punto preguntas y respuestas más que en la chats mismos. Tenemos varias preguntas, Ada. Vamos a empezar rápidamente para alcanzar lo más posible a satisfacer la inquietud de la mayor parte de los asistentes. Esta pregunta yo creo que tú ya la contestaste, dice aquí un asistente: estudios STEP han demostrado utilidad de semaglutide en dosis de 2,4 miligramos en dosis en baja de peso, pero hasta donde yo sé no está aprobado para el tratamiento de obesidad, sino solo en diabetes. Tú dijiste que había estado recientemente aprobado, me dio la impresión. fue aprobado hace alrededor de 2 meses. El estudio que publiqué de Wilding, del New England Journal of Medicine, fue el que llegó a la aprobación. Los estudios STEP, hay STEP 1, 2, como hacen en distintas poblaciones, y de hecho fue aprobada la dosis de 2,4 miligramos para obesidad, ¿ya? Y el medicamento tiene el nombre, al igual que ocurrió con el IRA, tiene otro nombre, el semaglutide, que lo tenemos en Chile para diabetes, se llama Ozempic, y el de aprobado para obesidad tiene un nombre bien curioso, se llama Wegovy, que se lee Wegovy, que es bien raro, porque y de hecho me han comentado que probablemente para países latinos a lo mejor le cambian el nombre, porque huevo, algunos dicen huevo, otras palabritas peores. Entonces, pero claro, pero sí, sí ya está aprobado para obesidad. No está todavía en nuestro país, probablemente se demora, pero fue aprobado ya por la FDA. Una pregunta dice que muchos pacientes consumen por cuadros, o sea, comen por cuadros ansiosos y o depresivos. ¿Se realiza una interconsulta salud mental o se utilizan ansiolíticos por prescripción rutinaria o antidepresivos para dejar de comer? ¿Utilizas tú eso? A ver, yo creo, sí, sin ninguna duda, los problemas de obesidad tienen muchas veces de fondo trastornos de la conducta alimentaria que pueden ser gatillados por cuadros de ansiedad, cuadros de depresión. Yo creo que, digamos, si uno tiene la capacidad de, cuando conversa con el paciente, de darse cuenta si es un problema de ansiedad, como hemos vivido todo en la pandemia, la verdad que podría uno indicar algún tipo de ansiolítico si se siente con la experiencia o la seguridad para hacerlo. ¿Ya? Hoy día, la verdad que yo no sé, por lo menos en nuestro país, si hoy día preguntamos cuántos tienen obesidad, o sea, ansiedad, vamos a estar muchos incluidos, hemos pasado difíciles momentos, así que, pero obviamente si tenemos la duda o el paciente da algunos signos, antecedentes de que podría ser algo mayor, sin ninguna duda yo prefiero derivar. Digamos, yo tengo la fortuna de trabajar con una psicóloga en equipo, entonces habitualmente pido apoyo de ella, y si la psicóloga considera que ella requiere un manejo de psiquiatra, se deriva, sin ninguna duda. Hay una pregunta bien relacionada con la misma, pero que es al revés, porque dice que casi todos los pacientes en tratamiento por obesidad están usando antidepresivos y ansiolíticos. Y se refiere específicamente a la combinación con naltrexona bupropión, en el supuesto que podrían acarrear complicaciones indeseables en esta combinación.
O sea, los ansiolíticos con Ah, esta... pacientes que ya estén con antidepresivos. Sí. Mira, yo, a ver, bueno, en la combinación naltrexona-bupropión tiene poquito tiempo. Los pacientes que yo le he indicado son pacientes que en general no estaban con tratamiento antidepresivo previo, pero sí ha habido algunos casos, de hecho creo que ayer vi uno, un paciente que estaba de hecho con bupropión, y lo conversamos con el psiquiatra y vamos a hacer como vamos a ir gradualmente cambiando el tratamiento, dado que ya estaba con bupropión, vamos a ir sacando su bupropión de monoterapia e ir introduciendo la combinación, dado que era un buen candidato para este fármaco. Este fármaco tiene hay algunas características, creo que pueden guiarnos, porque la verdad que es muy importante que cuando uno converse con el paciente se dé cuenta, porque lamentablemente no hay un examen que diga, mira, este medicamento sirve para este para este. Hay cosas que nos guían, como por ejemplo las contraindicaciones, vemos que no lo puedo usar. Pero hay pacientes que hay cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, pacientes que tienen mayor consumo de alcohol, por ejemplo, podría ser una buena opción, porque este medicamento, la naltrexona, se usa para eso, para el tratamiento de adicción al alcohol. Pacientes que quieren dejar de fumar, aparte de cuidar su peso, también sería una buena opción, porque el bupropión se usa para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Así que uno tiene que, yo creo que ir formándose el perfil, y esto un poquito la da lo que uno lee y la práctica, de qué medicamento le calza a mi paciente. No hay como no hay ni un medicamento único, o sea, yo creo que uno tiene que perfilar cuál es la mejor opción para mi paciente. Aquí hay otro paciente que se refiere a la misma combinación naltrexona-bupropión. Dice que en su escasa experiencia, él ha visto que para lograr efecto terapéutico a veces requiere menos dosis que la que está preconizada para utilizar en las indicaciones. Y esto dice, podría ser que se requiera menos dosis en la población latinoamericana, que hubiera como un efecto de... Es excelente pregunta. Muy buena, porque cuando se hicieron los estudios para probar este fármaco, los estudios CORE, se fueron, como les decía, usando distintas dosis. Y la diferencia en baja de peso entre, por ejemplo, la dosis que plantea el doctor, de usar, por ejemplo, un solo comprimido que serían 16 miligramos de naltrexona versus 180, con 180 bupropión, fue muy importante y fue significativamente superior a placebo. Fue significativamente superior también a la dosis más alta, pero mucho más discreta, ¿ya? Es decir, tal como menciona el doctor, podemos nosotros, y ahí está la gracia del ir, digamos, del criterio del doctor, y de ir titulando y controlar al paciente, porque a lo mejor un paciente va a andar muy bien, tal como lo plantea, con un comprimido y uno en la noche, y a lo mejor más adelante, y no semana a semana, nosotros sabemos que después ahí se desarrolla el plató, el set point, podemos subir la dosis. Pero sí, efectivamente, como les mencionaba, cuando se compararon las dosis y la reducción de peso, si bien la diferencia entre la dosis, la mitad de la dosis y la dosis máxima fue significativa, fue no tan dramática como ver su placebo. Así que muy buena la pregunta. Ya, gracias a... Aquí hay una pregunta que dice, bueno, disminuir un 10% del peso corporal, eh,
con medidas de estilo de vida, digamos, y evitar precios exorbitantes, ¿por qué preferir medicamentos en comparación a ejercicio físico supervisado como el primer control metabólico? Perfecto. A ver, yo soy digamos, cada vez me he convencido que el ejercicio es una excelente medicina. Yo ya en la pandemia lo creé un hábito y creo que me ha sido muy importante para la salud física, mental y todos los beneficios. Pero tenemos que ser claros y evaluar la evidencia en cuanto a baja de peso. La actividad física aún regular, combinando ejercicio aeróbico versus aeróbico con ejercicio de resistencia, que es lo que se me recomienda, 3 horas mínimo por semana, el aporte que hace en baja de peso, no estoy diciendo en todos los otros beneficios, la baja de peso es discreta, es alrededor de 1,5 kilos en total, ese es el aporte. Y para poder mantenerse de peso, el paciente debe hacer 1 hora diaria. Es decir, si nos vamos solamente a reducción de peso por ejercicio, es muy discreto, sin desmerecer que tiene beneficios psicológicos, tiene beneficios en la sensibilidad a la insulina, en presión arterial, si es bien monitorizado, todo eso estamos de acuerdo, pero la data es contundente y hay múltiples estudios. Si nos vamos a porcentaje de peso corporal, es muy, muy ínfimo. Así que, y en relación a los valores, yo soy una de las que más espero que algún día, y es parte de la lucha que tenemos, por lo cual la obesidad sea tratada como una enfermedad crónica, que los fármacos puedan ser cubiertos cuando hay una razón, sobre todo hay razones médicas para tratar esta enfermedad que acarrea además muchas otras enfermedades, y la lista crece y crece, o sea, todos los días sabemos, no hay ninguna enfermedad, creo, que no tenga asociación con obesidad. COVID-19, 48% más de mortalidad en menores de 60 años, independientes de los otros factores de riesgo. Eso es muy potente y muy sólido para que tratemos esta enfermedad como tal. En este contexto de esta pregunta, se me ocurre preguntarte, desde el punto de vista tuyo, ¿qué es lo que es más importante cuando tú estás manejando un control de peso de un paciente o intentando una terapia para bajar de peso? ¿El porcentaje de peso que baja o el número duro de kilos que tú le exiges que baje? La verdad que el número de kilos a los pacientes les interesa. Yo le he dicho, si a mí no me interesa el número en la pesa. Bueno, como yo soy parte de la campaña del signo vital, para mí la reducción del perímetro abdominal, que es bueno, barato y bonito, y si uno lo aprende a medir en el mismo punto, para mí es un marcador muy importante. Para mí es fundamental que los pacientes mejoren los parámetros, los triglicéridos les mejoren en forma significativa, que les baje la presión arterial, que les disminuya el perímetro abdominal, que me digan, ahora doctora puedo hacer ejercicio porque me canso menos. Hay pacientes que cosas tan simples te dicen, me puedo abrochar mejor los zapatos. Para mí, la verdad, que sí, esos son cosas objetivas. El kilo de peso, si lo vemos así, a los pacientes es lo que más me dice, ¿cuántos kilos son? Yo trato de valorar más bien el porcentaje, si es un poco respondiendo más tu pregunta, más como porcentaje, pero trato de hacerles ver que lo más importante es los cambios en todos estos parámetros cardiometabólico e incluso en su salud mental. Gracias. Aquí hay una pregunta que es interesante en relación a cuál es el efecto al terminar con algún medicamento para bajar de peso.
o cuál es el plan? ¿Hasta cuándo se usan los medicamentos? ¿Es un tratamiento permanente? ¿Se utiliza en forma crónica? ¿Cómo se programa su uso a largo plazo? Bueno, como mencioné en la presentación, hoy día, dado que hace varios años ya como todas las organizaciones de salud, partiendo por la OMS, declararon la obesidad como una enfermedad crónica, como les decía, los tratamientos son aprobados para uso crónico, todos, y tienen que pasar todo el perfil de seguridad para eso. Así que, pero obviamente, como cualquier tratamiento, uno debe ver caso a caso, pero los tratamientos, tal como se trata la hipertensión, la diabetes, son de uso crónico. Si yo dado que hoy día sabemos que la obesidad sobre todo tiene factores biológicos de adaptación metabólica, que es que cuando un paciente baja de peso, habitualmente más de un 7% de peso, se produce una reducción del gasto metabólico, eso es lo que se llama adaptación metabólica, por lo cual, por eso es que los pacientes reganan tan fácil, porque quedan con un metabolismo más lento del que tenían antes, y desafortunadamente eso queda como una memoria. Aunque el paciente vuelva a ganar de peso, va a seguir con el metabolismo más bajo, consecuencia de su primera bajada de peso. Entonces, más que lograr mucha baja de peso, yo les trato de explicar esto a los pacientes, que logremos una baja que sea sostenible en el tiempo, que no le produzca estos rebotes, como llama la gente, que finalmente van a hacer que cada vez su gasto metabólico sea más bajo y por lo tanto la mantención sea mucho más difícil. ¿Cuál es tu opinión en relación a la paradoja que existe en algunas publicaciones en relación a la obesidad como que generaría en personas con mayor peso algún grado de protección cardiovascular? Bueno, esa es una súper buena pregunta, porque hubo en un momento y aparecieron muchas publicaciones que llamaban la paradoja de la obesidad, ¿ya? Que era que se habían hecho estos estudios epidemiológicos en que se veía que, epidemiológico, de que pacientes con IMC un poco más alto tenían cierto grado de protección cardiovascular, lo cual quedó como descolocó todo de lo que sabíamos, pero finalmente se hicieron los análisis de fondo por qué se producía esto, y era principalmente, como ha ocurrido con otras cosas, de cosas metodológicas, principalmente, por ejemplo, que había un sesgo de pacientes que estaban más delgados, pero porque tenían enfermedades de base. Entonces aparecía como que los que tenían más peso estaban más protegidos de enfermedad cardiovascular, pero los que estaban más bajos de peso era porque o tenían enfermedades tipo cáncer o fumadores, ya que sabemos que, sin embargo, que los fumadores tienen más riesgo cardiovascular, pero así aparecían como que con menos riesgo por su peso, pero era en realidad porque eran pacientes que tenían baja de peso por tabaquismo o por otras enfermedades. Ese era un factor. El otro factor es el problema del IMC, que el IMC indica peso con relación a talla, pero no es un indicador de lo que es el riesgo, que es la grasa sobre todo visceral que mencioné. Entonces, cuando se hizo los análisis por grasa, sí ahí claramente quedó establecido que a mayor adiposidad no había mayor duda que había mayor riesgo cardiovascular. Al revés pasa también, porque hay pacientes con muy magro, si probablemente le hacemos un IMC a los que le alzan pesas en los Juegos Olímpicos, nos saldrían como que tienen obesidad, ¿te fijas? Entonces, ahí había cierto grado de sesgo, por eso es que les reenfatizo lo de usar marcadores como el perímetro abdominal. Y finalmente los ingleses hicieron un seguimiento de muchos años con casi 300.000 pacientes, y ellos finalmente llegaron a decir que
sobre 23 de IMC ya aumentaba en forma exponencial el riesgo de eventos cardiovasculares. Y también hay algunos datos que han establecido cada 10 centímetros de aumento del perímetro abdominal en mujeres, hombres, cuánto aumentan los eventos cardiovasculares. Así que fue por un poquito a raíz de eso que se produjo la paradoja, como a decir que mira, no, si tener un poco de sobrepeso era protector, fue más bien problemas de metodología y que son a veces problemas de los estudios epidemiológicos. Súper buena tu respuesta y bien aclaradora. Ajá. Oye, ¿qué opinión tienes tú en esta demonización que se ha generado en relación a los efectos deleterios que pudiera o peligrosos que pudiera tener la fentermina desde el punto de vista cardiovascular u otros en el tratamiento de la obesidad? Mira, qué bueno, porque por ahí de repente miré cuando estaba que había una pregunta que por qué no había mencionado la fentermina solita. Porque, y qué bueno bueno que tú lo reforzaste. No la mencioné porque hablamos de medicamentos que están aprobados formalmente por la FDA para tratamiento crónico. Y la fentermina como monoterapia fue aprobada por la FDA por menos de 12 semanas. Ahora, en relación a tu pregunta, esta aprobación la recibió en el año 59, la fentermina, por lo cual era cuando la obesidad no era una enfermedad, ni era una epidemia, no era todavía catalogada enfermedad crónica, o sea, se aprobaba este medicamento para bajar de peso y los estudios fueron de 12 semanas y se aprobó con esa indicación. El problema y por qué se demonizó la fentermina, y que bueno, lo mencionamos, porque la verdad que la fentermina off-label en forma crónica se usa. Hay reportes publicados en Estados Unidos, seguimiento hasta 20 años, y la verdad que no hay ni un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, y eso se ha sido seguimiento. O sea, tú te imaginarás que un medicamento que fue aprobado en el año 59, la cantidad de personas que lo han recibido son millones. Es el número 1 de prescripción en Estados Unidos, porque es un medicamento económico, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasó? Es que en un tiempo, en los años 90, se hizo una combinación que se llamaba fen-fen, que era fentermina con fenfluramina. Y la fenfluramina era el que yo les mencioné, que era el que actuaba por la vía de la serotonina, pero era una activación muy inespecífica, actuaba sobre los receptores del corazón también. A diferencia de la lorcacerina, que se demostró que no actuaba casi en los del corazón o con muy poca afinidad. Pero bueno, para resumir, empezaron a aparecer reportes en Estados Unidos de problema valvular aórtico mitral, hipertensión pulmonar, por esta famosa combinación FEN-FEN, con lo cual ahí la fentermina, como iba de la mano, cayó en desgracia, pero se demostró que el causante era la fenfluramina, y se retiró de inmediato la fenfluramina, se retiró también la dexfenfluramina, pero no la fentermina, y la fentermina se sigue hasta el día de hoy utilizando en Estados Unidos, pero sigue con esa indicación de menos de 12 semanas en forma, digamos, la aprobación formal, ¿ya? Obviamente este uso off-label tiene que ser bajo indicación médica en pacientes controlados, porque hay que tener en cuenta efectos adversos como cualquier otro fármaco. Ya, muchas gracias. Mira, hay una pregunta que dice, muchas gracias por la muy interesante presentación. ¿Hay novedades con los análogos del receptor GLP-1, con la metformina y con los moduladores de la microbiota intestinal, prebióticos y probióticos? ¿Y cuál es tu opinión en relación a su efecto neuroprotector en el desarrollo de demencia, en diabéticos o no diabéticos, obesos o no, considerando la alta prevalencia de estas entidades en el envejecimiento de la población?
De prebiótico y probiótico es la Mm, pregunta, ¿no? sí, sí. Bueno, esa es una área, a mí me gusta, cada vez está creciendo y no solamente en el área de obesidad, sino que en montones de enfermedades. Yo cada vez me convenzo que sin ninguna duda la microbiota tiene que tener un rol en nuestra salud. Nosotros nacemos ya, desde que salimos al nacimiento, salimos con nuestra microbiota, que en parte la adquirimos en el parto, eh, y que obviamente tiene un rol que se ha ido descubriendo cada día más, y tanto en la protección de enfermedades como en la aparición de enfermedades cuando esta microbiota se altera, cuando predominan algunos cepas y disminuyen otras cepas. Y entre eso está la obesidad, que se ha reportado que personas con obesidad tienen más cepa firmicutes y menos, siempre se me olvidan los nombres, bacteroides, y así también otras enfermedades crónicas como la diabetes. También está muy fuerte investigación con enfermedades neurológicas, con envejecimiento, pero ahora también tenemos disponible un fármaco en nuestro país, un probiótico para casos de dislipidemia leve que no requerirían estatina. Es decir, un campo que crece y crece. Ahora, para el tratamiento así aprobado para obesidad todavía no hay nada, ¿ya? O sea, es una línea de investigación fuerte, pero todavía no es una indicación formal. ¿Ah? Yo muchos pacientes en forma como, digamos, así informal, off-label, les indico probiótico porque la mayoría de mis pacientes o tienen problemas de colopatía funcional o de alteraciones del tránsito intestinal, así que no, se los indico también por esos motivos. Aparecieron ahora en relación a COVID, también han aparecido muchas publicaciones que podría tener un efecto protector, porque apareció una publicación de China, en que un estudio de China que le midieron microbiota a pacientes complicados con COVID más grave y tenían una microbiota un poquito más alterada. Son cosas de asociación. Pero como no hacen daño, a ver, yo lo he indicado, pero todavía no es una indicación para manejo de obesidad, casi formal. ¿Mm? Hay una pregunta también relacionada con un tema que está súper vigente y muy de moda en nuestro medio y en todo el mundo, que es la cirugía bariátrica. Eh, en el límite de la indicación de una u otra, terapia farmacológica, terapia de cambio de estilo de vida, ¿cuándo se plantea en la indicación formal de una cirugía bariátrica ante otras alternativas terapéuticas? Ujú. Bueno, las indicaciones formales están dadas por organismos internacionales que han evaluado beneficio versus riesgo, etcétera, etcétera. Y las indicaciones formales son índice de masa corporal sobre 40, índice de masa corporal entre 35 y 40 con comorbilidades, obviamente consecuencia de la obesidad, y se agregó también, y estuvo un consenso de expertos en diabetes, cirugía bariátrica, de pacientes con diabetes que no han logrado un control metabólico de su diabetes con dosis máximas de hipoglicemiantes tolerados, con IMC entre 30 y 35. Todo obviamente esto, yo creo que la parte más importante es como que sea una aprobación de un equipo multidisciplinario. ¿Ah? Porque sabemos que hay factores hoy día biológicos, neurotransmisores, que influyen en las causas biológicas de la obesidad. Entonces, sin ninguna duda, la cirugía bariátrica tiene un efecto muy importante y ha demostrado reducción de comorbilidades, menor mortalidad, pero es muy importante, y al igual que los fármacos, que sea un tratamiento integral y un seguimiento a largo plazo. Yo creo que
las fallas de la cirugía bariátrica hoy día no son complicaciones, o sea, hay un buen equipo, no hay problema, es más bien que los pacientes creen que es ya la solución rápida, sin un equipo, sin un seguimiento. Yo veo un montón de pacientes que se operaron y nunca más fueron a un control. Yo creo que esa es la falla, bueno, y que ocurre, también nos ocurre a los que no operamos, quedamos, los pacientes como de repente nos pasa, y ese problema, como el paciente tiende a ganar, nos abandona, pues se van a otro doctor, después vuelve. Pero por eso es que es tan importante la educación y de explicarle a los pacientes, porque es difícil la mantención, pues todos lo sabemos. Bueno, mira, yo creo que estamos un poco excedidos en el tiempo que nos habían fijado para este panel. Pusimos Yo- latero. no, yo creo, hay muchas preguntas que no hemos alcanzado a contestar, lamentablemente, pero bueno, yo creo que lo más importante se ha tocado. Quiero, bueno, agradecerte especialmente, Ada, por tu excelente conferencia y por las brillantes respuestas a todas las preguntas que el público te realizó. Agradecer nuevamente a la Sociedad Chilena de Cardiología por darnos la oportunidad de tener acceso a eventos que vayan en beneficio de la comunidad médica, de la educación y también de la prevención de enfermedades. También quiero agradecer nuevamente a Merck Química por su eterna colaboración con nuestra sociedad y ayudarnos a hacer posible todos estos eventos de forma repetitiva. Así que, bueno, muchas gracias a toda la asistencia que todavía sigue siendo muy alta, nos quedan casi Sí, pues, 180 personas, ya veo. así que, sí, Gracias a todos, ¿ah? así que, Y gracias a bueno, ti, Alejandro, y sí. obviamente a la Sociedad de Cardiología, y buenas noches, pues. Buenas noches a todos, buenas noches, y muchas gracias por vuestra asistencia. Los esperamos para el próximo evento que tengamos permanentemente en tabla en nuestro calendario de webinars de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.